Y hoy día la reflexión tiene como título Primera Línea. Ese es el título de esta reflexión y el texto que tenemos como base está en Juan 17, capítulo 4 y 5. Y lo vamos a leer más adelante, vamos a compartir acerca de él. Pero quiero compartir con ustedes de que este tema me ha estado dando vuelta hace ya un tiempo y, y tiene que ver con la iglesia, con todos aquellos que en alguna medida han aceptado a Jesucristo y han abierto su corazón y han tomado esa decisión hemos tomado esa decisión de caminar con Jesús. Del momento que tomamos esa decisión, pasamos a ser familia de Dios, la iglesia de Cristo. ¿Y quién es la primera línea? Justamente nosotros, la iglesia, somos la primera línea. Este tema de la primera línea está muy de boga este último tiempo, ¿no es cierto? Y podemos decir que en cada campo encontramos una primera línea. Hay una primera línea en la salud, hay una primera línea en el comercio, en los servicios públicos, los movimientos sociales, en el mundo militar. Bueno, en todo campo encontramos una primera línea. Del mismo modo ocurre en el reino de Dios. En el reino de Dios, la primera línea somos la iglesia de Cristo. Y la evangelización es la asignación ineludible que tenemos la primera línea en el reino de Dios, que tenemos la iglesia de Cristo. Es decir, a ser seguidores de Jesús o anunciar las buenas nuevas del reino de Dios es la asignación de la iglesia, la primera línea. Es la asignación para cada hijo de Dios. Es ineludible. Tenemos que asumir esta misión. Ninguno podemos evadir esta responsabilidad. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que todo el mundo sea rescatado, venga al arrepentimiento y se reencuentre con Él, se reconcilie con Dios. Y nosotros somos sus embajadores, nosotros somos sus obreros, somos sus colaboradores, como dice la Biblia. Nosotros somos entonces en ese sentido la primera línea en el reino de Dios. Nosotros somos el rostro de Dios, la iglesia, somos sus manos, somos sus pies, somos su corazón, somos su piel, somos su amor al mundo. Esto es tremendamente interesante, tremendamente grande, poderoso. Una pequeña se encontraba muy desvelada y con miedo sin poder quedarse dormida durante la noche. Su padre se percató de la situación y acudió a su dormitorio a verla y empezó a acariciarla y decirle: descansa, no tengas miedo, Dios está contigo y te cuida, dijo el padre. Papá, yo sé que Dios está conmigo, pero necesito piel, dijo la pequeña. El papá se quedó un momento con ella y la pequeña se durmió plácidamente. Nosotros, la iglesia, somos la piel de Dios para este mundo. Este mundo necesita a Dios tangible y nosotros, la iglesia, somos esa piel tangible de Dios para este mundo que tanto necesita. Entonces, la primera línea somos tú y yo. Y la primera línea es precisamente donde Jesús estuvo y estaría hoy. Si Jesús estuviera personificado hoy día, ¿dónde estaría? De seguro que Jesús estaría en todos los lugares donde hay necesitado. Estaría en campo enemigo, estaría en el territorio del reino de las tinieblas. Jesús se encontraría en los bares, Jesús se encontraría en las calles, Jesús se encontraría en las poblaciones o en los sectores tomados por el tráfico de drogas.
Jesús se encontraría en el lugar de la adicción, Jesús se encontraría en los hospitales, Jesús se encontraría donde están los quebrantados en sus emociones, Jesús se encontraría donde están los divorciados, donde está la gente sola, donde están los abandonados, Jesús estaría donde están los violentados, Jesús estaría donde están los quebrantados en su identidad de género, Jesús estaría donde están los enfermos, donde están los desorientados o confundidos. Jesús estaría donde está el dolor, Jesús estaría donde está la pena, Jesús estaría donde está la tristeza, donde está el enojo, donde está el odio. Allí estaría Jesús, sin ninguna duda. Allí estaría Jesús, y esa es la primera línea. Jesús es la primera línea, fue la primera línea, y hoy día, en representación de Jesús, la iglesia es la primera línea. Jesús lo dijo claramente: no he venido a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dijo: vine a las ovejas perdidas. Entonces, la iglesia somos hoy día la primera línea, y precisamente llevar a Cristo, compartir a Cristo es nuestra asignación, es nuestro llamado, y la primera línea es nuestro gran desafío. Es una comisión divina. La primera línea es una comisión divina porque fue dada por Jesús mismo. De hecho, nos encontramos que Jesús en los 4 evangelios llamó a la iglesia a ser la primera línea. En los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. En 5 ocasiones, 4 en los evangelios y 1 en el libro de los Hechos. Quiero compartírselo para que lo veamos. En Mateo 28 y 19, pareciera que es la más conocida, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Marcos, Jesús nuevamente está haciéndonos este llamado, entregándonos esta asignación. Dice Mateo, en Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero también lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Y dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiero compartirles también en Juan, capítulo 20, 21. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre. El Padre, dice Jesús, lo envió a la primera línea. Así también yo os envío a la primera línea. Y Hechos 1:8. Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, me seréis testigos en la primera línea. Entonces, la primera línea es nuestra asignación, nuestro llamado, y es un llamado divino porque Jesús mismo nos hizo esta invitación, nos hizo este llamado, nos entregó esta asignación, que fue la asignación que Él tomó cuando estuvo aquí en la tierra y nos la entregó hoy día a nosotros, nos pasó el testimonio a nosotros. Somos la iglesia, la primera línea, y esto no es opcional, es nuestra misión de vida. Eso es sumamente importante que lo entendamos cada hijo de Dios. Es nuestra misión de vida. Y Jesús lo mostró con su ejemplo. Él no solo nos dio la asignación, nos dejó esta tarea, esta misión, sino que también Él mostró cómo ser la primera línea. ¡Wow! Esto es tremendo porque Jesús no solo te invita a hacer algo, sino que te muestra cómo ser ese algo, ese alguien. Modeló
cómo ser la primera línea. Jesús lo hizo. Él no nos envía donde Él no haya estado primero, donde no haya ido primero. Primero, Jesús fue la primera línea y luego hizo la tarea en la primera línea. Y cuando ora al Padre Jesús en Juan 17, que era el texto que yo les decía al principio, Él ora de la siguiente manera, y en esa oración Él expresa cómo, o Él manifiesta cómo fue ser la primera línea. En Juan 17, 4 al 6, Él nos dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra. Está conversando con el Padre. He acabado la obra que me dijiste que hiciese. O sea, he hecho la primera línea. Ahora pues, Padre, dice Jesús, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Luego dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, ¿de qué forma Jesús fue la primera línea? ¿De qué forma Jesús modeló la primera línea? Lo hizo en la encarnación, y lo está diciendo en este texto. Cuando yo me encarné, cuando yo, dice Jesús, dejé el trono al lado del Padre y tomé forma humana, entonces yo me transformé en la primera línea. Tomé forma humana al nacer de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Vine a hacer la obra del Padre aquí en la tierra, la obra que el Padre me encomendó de reconciliar al hombre con Él a través del sacrificio en la cruz. Entonces Jesús fue la primera línea cuando se encarnó en la encarnación. Por eso Jesús le dice al Padre, a poco de concluir su misión, en esta oración Él estaba ya como cerrando su ciclo aquí en la tierra y entregándole al Padre cuentas de su trabajo, de su tarea en la primera línea. Y dice: glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Este punto es sumamente importante porque nos muestra una dinámica de la encarnación que vamos a ver más adelante. En toda su estadía Jesús aquí en la tierra entre nosotros, en todo el desarrollo de su tarea en la encarnación, mostró tres dinámicas que son propias de la encarnación y las manifestó en su obra, en la obra que Dios le encomendó, que el Padre le encomendó. Esas tres dinámicas constituyen la encarnación de Jesús y constituyen la primera línea. ¿Cómo ser la primera línea? Estas tres dinámicas que constituyen la encarnación nos permitirán a nosotros, si las tomamos, si las abrazamos y hacemos como Jesús, nos permitirán a nosotros ser la primera línea de la misma forma que lo fue Jesús, y nos permitirán amar a las personas de la misma forma que Jesús las amó. Así que quiero invitarles a conocer estas tres dinámicas de la encarnación que nos permiten ser la primera línea de manera efectiva. Primera dinámica que quiero compartirles de la encarnación es entrar en el mundo del otro. Entrar en el mundo del otro. Eso fue lo primero que ocurrió en la encarnación de Jesús. Jesús dejó el cielo para venir a estar con nosotros. Siendo rico, se hizo pobre para estar con nosotros, para venir a nuestro vecindario, para estar en nuestros barrios. Dejó el cielo para ponerse en nuestros zapatos. ¡Wow! Eso es encarnarse. Ponerse en los zapatos del otro, entrar en el mundo del otro, dejar mi mundo para introducirme en el mundo del necesitado. Jesús no era uno de esos que se paraban en un lugar alto y sermoneaba y predicaba a las personas y luego se volvía al cielo.
y al poco tiempo después volvía a bajar y predicaba de nuevo y se devolvía al cielo. No, Jesús no fue así. Él vino para quedarse. Él vino para estar entre nosotros, para tomar nuestra forma. Siendo Dios, se humilló a la condición de un ser humano. Filipenses 2, 5 al 8 dice Pablo, escribiéndole a la iglesia de Filipo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo. Wow. En otras palabras está diciendo, encarnémonos de la misma forma que lo hizo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está mostrando la encarnación completa. Y la primera dinámica de la encarnación es eso, entrar en nuestro mundo. Él entró en nuestro mundo. Y nos invita Pablo, a través del Espíritu Santo, que tengamos la misma forma de pensar de Jesús. Ese es el llamado, a que entremos en el mundo del otro, que practiquemos, que vivamos la primera dinámica de la encarnación, que entremos en el mundo del necesitado. No solo que organicemos eventos evangelísticos, no solo que nos paremos en una plaza a predicar, que es bueno que lo hagamos, no solo que vayamos a repartir literatura cristiana, no solo que les entreguemos una palabra acerca de Jesús y luego nos vamos, desaparecimos. No, eso no es la encarnación. La encarnación tiene que ver con que nos pongamos en los zapatos de los necesitados, que nos pongamos en su lugar. Esto significa que conozcamos sus quebrantos, sus vulnerabilidades, sus dolores, las grietas de su vida. ¡Wow! En psicología se le llama esto empatía, que nos pongamos en el lugar del otro. Jesús lo hizo con Zaqueo, por ejemplo. Jesús lo hizo con la mujer samaritana. Jesús lo hizo con Natanael. Jesús lo hizo con la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y con muchos más. Él se metió en las grietas de sus vidas y desde ahí les amó. Desde ahí les abrazó. Desde ahí les consoló. Desde ahí les restauró. Desde las grietas de sus vidas. Esto implica, queridos, crecer en escuchar al otro, en estar con el otro, escuchar al necesitado sin juzgar ni actuar religiosa ni defensivamente. ¿Qué tal si nos planteamos el desafío de escuchar a las personas que viven sin Cristo, en lugar de apartarnos de ellos y mirarlos desde lejos o de reojo? ¿Qué tal si nos planteamos el desafío de escucharles en lugar de solo predicarles o sermonearles? ¿Qué tal si hacemos algo más que decirles a alta voz, decirles que vengan a Cristo y se arrepientan de sus pecados? ¿Qué tal si les escuchamos? Escuchar nos permitirá entrar en sus mundos. Escuchar es un acto de amor. Me hace mucho sentido lo que dice la carta de Santiago en la Biblia, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, dice el apóstol, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Hablemos menos, Iglesia de Cristo, hablemos menos y escuchemos más. ¿Qué le parece si nos tomamos el desafío y escuchamos sus historias y sus corazones de los que están sin Cristo? ¿Qué tal si escuchamos al Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo nos diga cuándo y qué hablar?
en lugar de recitar textos bíblicos y sermonear a las personas? ¿Qué tal si las escuchamos y dejamos que el Espíritu Santo nos diga cuándo y qué decir? Las personas se sentirán amadas, verán el amor de Dios a través de nosotros y las amaremos desde sus heridas, desde sus dolores, desde sus quebrantos. Se sentirán amadas porque les habremos escuchado. Entonces, la primera dimensión de la encarnación es entrar en el mundo del otro. La segunda dimensión de la encarnación, que es el modelo que Jesús nos dejó de primera línea, es mantenerse fiel a sí mismo. Esa es la segunda dinámica de la encarnación, mantenerse fiel a sí mismo. Entrar en el mundo del otro o ponerse en sus zapatos no significa ser como el camaleón que cambia de color según la ocasión. No tiene que ver con mimetizarnos con la vida de las otras personas, con hacer lo mismo. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con convertirnos a ellos, sino que significa amarlos desde sus heridas, desde sus dolores, desde su quebranto, pero manteniéndonos fieles a sí mismo. Así lo hizo Jesús. Jesús se metió en nuestro mundo, se metió en nuestro dolor, se metió en nuestras debilidades, en nuestras vulnerabilidades, pero nunca dejó de ser quien realmente era. Nunca dejó de ser su esencia, nunca dejó de ser Dios. Se mantuvo fiel a sí mismo. Nunca perdió de vista quién era y para qué estaba en la tierra. Identidad y propósito lo mantuvieron fiel a sí mismo. Identidad y propósito nos mantendrán fiel a sí mismo a cada uno de nosotros y nos permitirán ser la primera línea de manera efectiva. Estando en nuestro mundo y cuando fue necesitado, Jesús declaró: yo soy. Solamente cuando fue necesario decirlo. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua que salta para vida eterna, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Identidad clara, se mantuvo fiel a su identidad. Y en relación a su propósito, entre otras expresiones, él dijo: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fiel a sí mismo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. He venido para servir, entre algunas de las expresiones dichas por Jesús relacionadas con su propósito. Se mantuvo en nuestro mundo, se metió en nuestro mundo, pero manteniéndose fiel a su identidad y a su propósito. Entonces, nuestra identidad de hijo de Dios y saber que para qué estamos nos mantendrá fieles mientras nos introducimos en el mundo de quienes nos vamos a encontrar en la primera línea. Nos hará una primera línea efectiva, exitosa, de bendición, de victoria. No temeremos a nada, no temeremos ser influenciados porque sabemos quiénes somos y para qué estamos o cuál es nuestra misión. Seremos nosotros mismos, amando a los otros en su mundo y sin miedos, sin temores. Esto me lleva a pensar, por ejemplo, en Daniel y en José de la Biblia. Ninguno de ellos fue influenciado por los imperios en los cuales estuvieron. Al contrario, ellos influenciaron en sus imperios. ¿Por qué? Porque se mantuvieron fieles a su identidad y a su propósito. Esto significa mantenernos siempre en nuestra esencia de hijo de Dios. Saber de qué reino somos o cuál es nuestra ciudadanía. No olvidar nunca cuál es nuestra ciudadanía o la familia a la que pertenecemos, al pueblo al que pertenecemos.
Significa estar firme en nuestras convicciones, valores o principios. Es decir, tener siempre puesta la armadura de Dios. Como dice Efesios 6, del 10 al 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor siempre, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, manteniéndonos firmes en nuestras convicciones, en nuestros valores, en nuestra identidad, en el propósito de vida, nos mantendremos en esta dinámica de la encarnación, de ser fieles a sí mismo. Y eso hará una primera línea de la iglesia, una primera línea de bendición, porque no nos mimetizaremos con los necesitados, pero sí los amaremos donde ellos están. Tercera dinámica que quiero compartir de la encarnación, el modelo de Dios para ser primera línea. Servir de intermediario entre dos mundos. Esa es la tercera dinámica, servir de intermediario entre dos mundos. Primero, introducirnos, entrar en el mundo del otro. Segundo, en el mundo del otro, mantenernos fieles a sí mismo. Y tercero, si nos mantenemos fieles a sí mismo, serviremos de intermediario entre dos mundos, entre el mundo del reino de Dios y el mundo de las personas necesitadas. Seremos un puente entre el mundo del quebrantado y el reino de Dios. Es traer el reino de Dios al mundo del necesitado, al mundo del que ha sido vulnerado, del que ha sido violentado, al mundo del que está preso, del que está atado en hábitos y adicciones, al mundo de aquel que está desesperado, angustiado y afligido. Que a través de nosotros, significa esto que a través de nosotros el reino de Dios viene a la vida de cada persona que está en el reino de este mundo. Entonces nos ponemos de puente, en el fondo, entre el mundo del cielo y el mundo de la persona. Cada vez que Jesús sanó enfermos, hizo una conexión entre cielo y tierra. Cada vez que liberó endemoniados, cada vez que levantó paralíticos, cada vez que dio vista a los ciegos, cada vez que bendijo a los niños, cada vez que enseñó algún principio del reino de Dios, cada vez que abrió los ojos espirituales de las personas, cada vez que alimentó a multitudes, hizo la conexión entre cielo y tierra. Es decir, cada vez que Jesús amó, hizo esa conexión. La mayor conexión entre cielo y tierra realizada por Jesús fue cuando murió en la cruz. Derribó la muralla que nos impedía relacionarnos con Dios. De la misma forma, cada vez que nosotros amamos, hacemos la conexión y amamos con el amor de Dios, con el amor ágape, hacemos la conexión entre el cielo, entre el reino de Dios, entre el mundo del reino de Dios y el mundo del quebrantado, del necesitado. Se cuenta de un hombre que fue condenado a muerte porque asesinó a 2 adolescentes. En el penal en que se encontraba se le asignó a una religiosa para que lo asistiera espiritualmente el tiempo previo a la ejecución. El hombre se burlaba en su propia cara constantemente cuando la religiosa le hablaba de Dios sin ningún signo de arrepentimiento por el delito cometido. Es más, culpaba a otro. Él decía que era inocente. La mujer no desistió. Siguió y siguió día tras día visitándole y hablándole de cuánto Dios le amaba, hasta que a poco de su ejecución abrió su corazón, confesó su delito y pidió perdón.
perdón a las familias afectadas y también perdón a Dios. Camino a la ejecución, el mismo día de la ejecución, cuando ya lo llevaban al lugar de la ejecución, pidió ver por última vez a la mujer que lo llevó a Jesucristo. Cuando se presentó la mujer ante él, pidió autorización a las autoridades y se acercó a ella y le dio un abrazo muy fuerte y le dice: gracias, nunca había sido amado antes en mi vida. El amor es el poder de Dios para conectar a las personas con el mundo de Dios, a los quebrantados con el mundo de Dios, para traer el mundo del cielo a la vida de las personas. El amor de Dios es todo lo que necesita cada persona en la primera línea. El amor de Dios derriba todas las murallas. El amor de Dios conecta a las personas con el mundo del cielo. El amor de Dios hace la diferencia. La misericordia triunfa sobre el juicio, dice Santiago 2:13. Lo que necesita cada persona en este mundo es experimentar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es la máxima expresión de la encarnación. El amor de Dios es la máxima manifestación de la encarnación. Y la encarnación implica estas tres dinámicas: entrar en el mundo del otro, mantenernos fieles a sí mismo y ser intermediario entre dos mundos. Ese es el llamado hoy día. Queridos, esa es la invitación a que seamos la primera línea y la encarnación sea nuestra marca, la encarnación sea la forma, el sello, el modelo de ser la primera línea. Ser la primera línea en estas tres dinámicas de la encarnación. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por cada conectado, cada persona, familia que está conectada en este momento. Te doy gracias por mostrarnos a través de Jesús tu amor, por encarnarte, por el factor encarnación. La primera línea se hace encarnándonos y la encarnación manifiesta estas tres dinámicas: entrar en el mundo del quebrantado, entrar en sus vulnerabilidades, en sus heridas, amarle desde sus grietas, desde las grietas de la vida. Tú desde ahí amas y nosotros, tus representantes, amamos también desde ahí. Mantenernos fieles a sí mismos en el mundo de los necesitados y conectarlos, ser un intermediario entre el mundo del quebrantado y el mundo de Dios. Traer el cielo al corazón del necesitado. Conectar al necesitado con el corazón del Padre a través del amor que es la expresión, es el sello de la encarnación. Gracias, Espíritu Santo, sé que tú estás manifestándote y revelando esta palabra, esta verdad a cada vida, a cada corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque estás derribando paradigmas, estás derribando creencias, fortalezas, maneras de ver el alcance a los que no conocen a Cristo, que han sido tradicionales por décadas, pero nos estás mostrando a través de Jesús cómo es ser verdaderamente
la primera línea, cómo es ser aquellos que toman tu testimonio para alcanzar al mundo, para abrazar al mundo con tu amor maravilloso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.